queremos dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Milagros Rasuri Valdivia. Milagros es abogada con más de 25 años de experiencia profesional en el ejercicio del control gubernamental. Cuenta con las diplomaturas en Gerencia de la Administración Pública, especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción. Ha realizado el programa de especialización en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas. Milagros se ha desempeñado en funciones gerenciales en la Contraloría General de la República, tales como la gerencia de los órganos de control institucional, la gerencia central del Sistema Nacional de Control y la gerencia de regulación. Asimismo, ha sido jefe del órgano de control institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de la OMPE, del Ministerio Público y la Academia de Magistratura, desempeñando actualmente dicha función en la presidencia del Consejo de Ministros. Cuenta con experiencia docente en cursos de control gubernamental y gestión pública dictados en la Escuela Nacional de Control y otras entidades públicas y privadas. Muchas gracias, Milagros, por tu participación y te damos la bienvenida al equipo del despacho presidencial. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias en especial por la invitación a estos importantes eventos, bueno, al inicio de una serie de jornadas de capacitación que entiendo van a tener los próximos viernes. Celebro la iniciativa de resaltar estos temas tan importantes hoy en día, por la coyuntura en la que vivimos, por la situación por la que atraviesa nuestro país en especial, y espero que definitivamente sean bastante importantes para optimizar los conocimientos que cada uno pueda tener respecto de estos temas. Yo en esta oportunidad voy a hacer prácticamente una introducción a temas principales relacionados con la ética y la integridad. Me gustaría que en esta ocasión, y siendo la primera jornada de capacitación sobre este tema, les queden algunos temas o algunos conceptos bastante claros y que les permita de alguna forma continuar con sus otras sesiones ya profundizando muchos de esos conceptos. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Si me permiten unos minutos voy a compartirla. Permítanme un momentito, por favor. Todavía no la ven, ¿no es cierto? No, todavía no sé. No, todavía no se ve. A ver, espérenme un ratito, por favor.
Listo. Ahí sí lo ven todos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Sí. la charla inicial, como les decía, tiene como finalidad darle algunos conceptos y alcances importantes sobre el tema de integridad y ética en la función pública, ¿no? Entonces, el objetivo principal es reconocer la toma de decisiones como el corazón de la ética y su relación con el desarrollo de una ciudadanía democrática. El primer tema que vamos a ver es el ámbito de la ética. Y de repente podemos iniciar haciéndonos una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante tener ética en nuestra labor diaria? Seguramente muchos de ustedes se han hecho esta pregunta y la idea, como les digo, es que a través de esta charla inicial puedan tener algunos conceptos importantes que les permitan de repente complementar aquellos conceptos que ya previamente deben de tener. Entonces, si observamos con atención en esta figura, muy sencilla en realidad, es un estudiante en donde viene dando un examen de ética y tiene una pregunta que dice, ¿copiar es moralmente incorrecto? Y el profesor, lo que hace este alumno es, de alguna forma, copiar en pocas palabras y copia la respuesta, ¿no? Entonces, Milagros, sí. si me permites, por favor, ¿podrías Si vamos a proyectar poner en tono presentación. la Sí, está pantalla bien, en la perfecto. copita? Ahí está. Perfecto, Ya gracias. está, perfecto. Gracias, Melina. Entonces, en este caso, ¿qué preguntas de reflexión nos podemos hacer frente a ello, no? ¿Qué nos quiere decir la imagen? ¿Es importante ser coherentes con nuestro trabajo? ¿Por qué es importante la ética? Y podemos decir que hoy en día, definitivamente, lo que vemos en las personas, en los trabajadores públicos, en los funcionarios públicos, es una doble moral. La cultura de la violencia, no, de una forma, cómo sacar ventaja a inclusive la función que desempeñamos. Entonces, esos valores no se vienen apegando a nuestra función o a nuestra obligación como funcionarios públicos, en donde lo que debe de primar es el uso de la aplicación de una suerte de valores y de principios y obligaciones que tenemos en el rol como servidores públicos. Eso es, podríamos decir que estamos actualmente en una crisis de valores, en donde las personas de alguna forma no tienen claro o no tienen conceptos firmes en relación a lo que significa trabajar en el sector público y servir a la ciudadanía. Si ustedes recuerdan esta imagen, son tomas fotográficas de algunas actuaciones que se tuvieron recientemente el año pasado, en el mes de noviembre, con ocasión de una protesta pública especialmente conformada por jóvenes que duraron varios días en relación a la declaratoria de vacancia de un presidente de la República y la asunción de otro presidente. Acá no interesan quiénes son los actores políticos. Lo que quiero resaltar es la manifestación de esta ciudadanía, de la población, que salió muchos días para protestar. Y de alguna forma detrás de esa propuesta lo que lleva es un sentido de indignación, un sentido de rechazo a una situación que ellos consideran injusta. Entonces, lo que quiero que quede en principio claro como primer concepto de nuestra charla es que la ética se manifiesta como una forma de vida, es un conjunto de creencias valorativas de la vida, es un estilo de vida y cada uno de nosotros tiene un estilo de vida. En este caso, por ejemplo, la manifestación de rechazo y de indignación frente a una situación es una forma y una manifestación de nuestras creencias
que trae detrás una suerte de valores y de principios que cada uno de nosotros formamos en relación con los otros. Y a través de esa valoración de la vida tenemos la posibilidad de manifestarnos a favor o en contra. A través de esa manifestación de la vida consideramos algunos aspectos buenos o malos para nosotros, o buenos o malos para nuestra comunidad. Entonces, en principio, la ética es una manifestación de una creencia de vida o es un estilo de vida que cada uno tiene, como les digo, que está formado por una suerte de creencias y esas creencias engloban valores, principios que de alguna forma se han formado en una relación en sociedad. Vamos entonces iniciando con algunas aproximaciones de la definición de ética, ¿no? Entonces, decimos que la ética es el esfuerzo por guiar racionalmente nuestra conducta, tomando en cuenta los intereses de otras personas allí donde éstas pueden ser afectadas por nuestras acciones. Es decir, como les decía, nuestra concepción ética, nuestra forma ética de ver las cosas tiene que ver con esa valoración de la vida y que de alguna forma va tomando cuerpo o se va formando en la relación con otras personas y en el sentido crítico que podemos tener respecto de nuestra relación con otros. La ética es el arte de vivir. Humanamente es el saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Y obviamente nosotros distinguimos lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto, sobre la base de nuestra escala de valores formada, como les digo, en convivencia con otros. Y supone una concepción valorativa de la vida. Y eso, como les digo, es un tema muy personal. Definitivamente yo tengo una concepción valorativa de la vida diferente a otra persona, pero sin embargo siempre encontramos aspectos comunes en esa valoración, porque justamente de repente en esa escala valorativa coincidimos en cuanto a la mirada respecto de esta escala valorativa, ¿no? Entonces, puedo coincidir con algunos en la valoración o en esta manifestación de creencias, y a su vez, a través de esa formación que tengo, a través de esa formación práctica, puedo también estar en la posibilidad de tener un juicio valorativo, una crítica respecto de otros comportamientos o de otras manifestaciones de vida respecto de otras personas, ¿no? Entonces, la peculiaridad reside en el hecho de tratarse de una concepción, como les digo, valorativa, que pretende decirnos cuál debería ser el orden de prioridades en la organización de la convivencia humana. Es decir, que se propone establecer cuál es la mejor manera de vivir. Y como les digo, es una valoración muy personal. Ahora, ¿cuál es el ámbito de la ética? En realidad el ámbito de la ética es múltiple. Nosotros aplicamos esta valoración de la vida, esta percepción de la vida, en comunión y en diferentes campos de en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, aplicamos ese ámbito de la ética en el campo personal, profesional, familiar, en el campo espiritual, social. En todos estos campos es donde de alguna forma nosotros recogemos nuestra experiencia de vida, nuestra forma de ver la vida y la aplicamos en conjunto con otros. Y como yo les digo, esa valoración y esa creencia se forma en sociedad, porque es en sociedad en donde de alguna forma podemos distinguir aquellos comportamientos buenos o malos
que queremos para nosotros y aquellos comportamientos buenos o malos que cuestionamos respecto de otros, ¿no? Entonces, el ámbito de la ética es definitivamente bastante integral. Ahora, muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano no se hace una diferencia clara de lo que es ética y moral. No, pero antes de pasar a ello, respecto de la ética, diremos que puede entenderse como un saber práctico sobre la mejor manera de vivir como seres humanos. Y este saber práctico puede ser explícito, es decir, expresado en palabras, con una manifestación explícita de ese saber práctico, o implícito en las acciones que nosotros día a día adoptamos, en las opciones que tomamos para nuestra vida, en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces, esta reflexión ética vista desde este enfoque definitivamente es efectuada, aplicada por todos nosotros. Nosotros somos seres humanos éticos en la medida que tenemos una forma de pensar, una forma de creencias, y esas formas de creencias traen detrás, como les digo, un conjunto de valores, principios, inclusive derechos y obligaciones que aplicamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si se les presenta en algún caso en el diario que ustedes tengan que hacer un discernimiento ético respecto de la conducta de otros en la convivencia diaria, justamente es ahí donde aplicamos nuestras creencias, nuestras formas de ver la vida, porque podemos estar de acuerdo o no, podemos cuestionar o no esa conducta que no la consideramos acorde a nuestra escala de valores. Entonces, quedando claro el concepto de ética, y como le digo, estos conceptos de ética nacen de la filosofía, pero pueden ser aplicados por todos nosotros, lo que diremos es que, ¿cómo vamos a distinguir la ética y la moral? Generalmente, en la vida diaria, muchas personas utilizan ética y moral de forma indistinta. Siempre decimos, esta persona tiene un comportamiento no ético, en este caso, o tiene un comportamiento que no es moral, o viceversa, tiene un comportamiento ético-moral. Entonces, un poco para entender en principio de dónde provienen esas acepciones, diríamos que la ética proviene del griego ethos, y que significa costumbre y carácter. Y en el caso de la moral, proviene del latín mos moris y significa hogar, costumbre y un carácter moral. Y a su vez diremos que también la palabra moral proviene del griego ethos. Entonces, ambos tienen un origen común. Y en ambos casos, tanto estas acepciones, lo que tienen en común es que es una valoración de la vida y una valoración de la vida a través de la costumbre, ¿no? Y si vamos más allá sobre la etimología de la ética, diremos que la palabra ética significa reflexión, es decir, reflexión sobre las formas de vida que tienen otros y nosotros mismos. Siempre estamos reflexionando acerca de esa escala de valores, esa forma de vida que nosotros hemos escogido. Y en ese sentido es una reflexión, un saber práctico. Es un conjunto de hábitos que hemos adquirido en los años, en todos estos años de vida, inclusive tiene un nacimiento en nuestro hogar, pero que de alguna forma se va consolidando en la convivencia con otros. Tiene la característica de ser prudente,
acción, con una acción sin exceso, sin defectos, y además tiene como finalidad la búsqueda de la felicidad, porque la ética tiene ese anhelo, la búsqueda de bienestar, la búsqueda de sentirnos pleno a través de esta escala de valores, ¿no? En el caso de la costumbre, en la acepción de costumbre de la ética, de alguna forma, esta forma de ser de las personas, este carácter individual, esta escala individual que identifica, de alguna forma también significa costumbre, ¿no? Porque como les decía, se expresa a través de identidades colectivas o es la forma de ser de un pueblo, ¿no? Porque finalmente nosotros, a través de esta escala que guía nuestro accionar, tenemos un conjunto de la sociedad en cuyos valores nosotros nos ubicamos por tener esa compatibilidad respecto de esta escala, ¿no? Y decimos que también esta búsqueda de la felicidad, como una de las acepciones, también está relacionada a la búsqueda de relaciones de justicia. Porque finalmente la ética, si bien tiene un conjunto de creencias muy personal y que es algo individual, también se manifiesta a nivel de la sociedad buscando la justicia en la convivencia con otros y las relaciones equitativas, vivir en democracia y una suerte de valores que lo que busca es, a través de mi manifestación personal, consolidarlos en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos decir respecto de la experiencia moral y la reflexión ética? Muchos nos preguntamos cuál es la mejor manera de vivir, ¿no? Entonces, sobre el particular, como les digo, hay grandes respuestas en filosofía y que son cuestiones que están definitivamente relacionadas a la justicia, a la búsqueda del bien común y a la felicidad. La felicidad, como les digo, manifestada o expresada en una sensación de bienestar a través de esta forma de vivir. ¿Cómo se aprende esta experiencia moral y esta reflexión ética? Principalmente se aprende en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Es ahí, en el seno del hogar, es donde se inicia de alguna forma esta experiencia moral y reflexión ética, porque es allí en donde de alguna forma vamos formando esta creencia de la vida, esta forma de ver la vida, que generalmente está dada en el seno del hogar y complementada con la educación que recibimos en el colegio, ¿no? Entonces, pero esta creencia que se forma en el seno del hogar se construye con otros, se construye en sociedad, porque es allí en donde nosotros podemos comparar y tener un espíritu crítico respecto de otras manifestaciones y respecto de otras creencias de la vida. Es en donde ahí reafirmamos definitivamente nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra criticidad y análisis respecto del comportamiento de otros. Entonces, si bien se aprende y se forma en el seno del hogar, en la niñez, diríamos, o en la adolescencia, se construye, se forma, se consolida a través en el diálogo con otros, en sociedad, ¿no? Y como decíamos, la escuela es la primera experiencia colectiva, ¿no? Entonces, ese yo construido desde la familia, de alguna forma también se abre en lo social, en la convivencia con otros, y como decíamos,
la primera convivencia con otros, la primera experiencia de convivencia con otros se da en la experiencia colectiva que puede empezar definitivamente o empieza definitivamente desde el colegio. Entonces, allí es donde se construye nuestro yo ético, porque es allí en donde de alguna forma vamos a través del ejercicio de nuestras libertades, responsabilidades, derechos y deberes, es que construimos nuestro yo personal, yo ético, para establecer qué es lo que queremos, qué opciones tomamos de vida, qué es lo que nos parece, como yo les decía, bueno o malo para nosotros. Y construimos de esa forma nuestra personalidad ética. Ahora, hacerse adulto siempre es hacerse un ciudadano. Entonces, siempre, como les digo, la experiencia en la ciudadanía, la interrelación con otras personas en sociedad es lo que consolida nuestro yo ético, porque es allí en donde se nos da la posibilidad de discriminar, como les digo, aquellos comportamientos que queremos escoger o aquellas creencias buenas, malas, correctas, incorrectas que escogemos para nuestro yo ético. Ahora, muchas veces se nos presentan, y seguramente a más de uno le ha sucedido, dilemas morales, ¿no? Entonces, en nuestra vida diaria, en el ejercicio de nuestra función, la función pública que tenemos asignada, se presentan muchos dilemas morales. Estos dilemas morales entran a competir más de un valor y tenemos que escoger uno de ellos a pesar que ninguno de ellos tenga un resultado óptimo desde el punto de vista ético. Ninguno guarda relación o ninguno de alguna forma va a hacer que nos sintamos totalmente satisfechos de esa elección, porque de alguna forma ambos no guardan relación con nuestra escala ética. Pero sin embargo, día a día se presentan estos dilemas morales. Si tuviéramos que poner unos ejemplos claros y reales, por ejemplo, los vemos en esta situación que pasa en nuestro país con ocasión de la pandemia, en donde muchas empresas tienen que escoger quedarse, por ejemplo, con la mitad de los trabajadores, con la mitad de su carga laboral, y en ese sentido, obviamente, lo tiene que hacer atendiendo a una suerte de situación económica por la que pasa la empresa. Entonces, ¿qué haría una persona para decidir con quiénes se queda? ¿Se queda con los más jóvenes? ¿Se queda con las personas de repente que tienen mayor riesgo de no encontrar un trabajo afuera? Se queda con aquellos que representen, por ejemplo, un menor gasto para la empresa. Esta situación es una situación de un dilema moral que se le puede presentar a un empleador. Entonces, cualquier solución que tome definitivamente lo va a poner en cuestionamiento aquella escala de valores que tiene, y como les digo, en ninguna situación se va a poder sentir satisfecho. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, lo encontramos en el tema de las vacunas. En el tema de las vacunas, ¿cómo hace una autoridad para escoger con la escasez de vacunas que existe, a quién vacuno primero? Vacuno primero a los adultos mayores, a la primera línea, que son los enfermeros, los médicos, las Fuerzas Armadas, las personas que están expuestas directamente con esta enfermedad. ¿A quiénes priorizo? Con el riesgo de que aquellas personas no estén consideradas en primer orden también puedan perder la vida o puedan tener un riesgo mayor de perder la vida.
Entonces, esta persona también, o las autoridades encargadas de tomar estas decisiones, se ven también en un problema, en un dilema ético, que definitivamente, como les comento, entran en conflicto dos o más valores o dos bienes morales en donde ninguno va a ser satisfactorio porque ninguno va en relación a nuestra escala de valores. Y de repente también podemos hacer un último ejemplo, teniendo en cuenta que las autoridades tienen que escoger o adoptar una cuarentena un poco más severa, en donde definitivamente tengan que encerrarnos a todos nuevamente o priorizar la economía. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Priorizar la economía a costa o con el costo que significa en vidas, por ejemplo, es también otro dilema moral que se puede presentar. ¿Prefiero la economía, priorizo la economía o priorizo la salud de las personas? Y considero que deben estar un tiempo adicional guardando una cuarentena que permita de alguna forma eliminar este riesgo de pérdida de vida. O también finalmente cuando un médico tiene que decidir a quién atiende porque solamente tiene pocas camas UCI o porque tiene pocos equipos, por ejemplo, de respiración asistida, ¿no? ¿A quiénes escojo primero? ¿A las personas mayores, por ejemplo? ¿A los menores? ¿A quiénes tendrían que escoger? Entonces, todos esos se nos presentan día a día y definitivamente tenemos que de alguna forma tomar la decisión menos mala, pero quiero resaltar que en ninguno de los dos casos se escoge un valor que definitivamente guarde relación con nuestra escala de creencias y con nuestra escala ética, ¿no? Y también hacemos una diferencia de un dilema ético en el marco de un dilema moral cuando vemos, cuando se nos presenta un problema ético. En un problema ético, cualquier decisión que tomemos tiene una solución desde el punto de vista ético. Es decir, podemos escoger, cuando resolvemos un problema ético, podemos escoger definitivamente aquello que sí guarde relación con nuestra escala de valores, ¿no? Y ahora nosotros somos funcionarios públicos, todos nos debemos a un servicio a la nación, desempeñamos un servicio público en donde este servicio que brindamos definitivamente debe crear valor público y además de eso debe definitivamente optimizar los servicios que prestamos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante que en esta labor que desarrollamos, en esta labor esta función pública que tenemos a nuestro cargo sea definitivamente o tenga un componente, un alto componente ético, ¿no? Entonces, definitivamente en este aspecto, creo que es deber y obligación de la ciudadanía pensar en aquellos intereses de nuestro país, en aquellos intereses que nos permitan desarrollar nuestra función de forma óptica. Entonces, ¿cómo no tener en cuenta este enfoque ético en cada decisión que tomamos, en las decisiones que tomamos cada día en el ejercicio de esta función pública? Y que me imagino, como les digo, definitivamente todos los días se nos pueden estar presentando algunos conflictos respecto de los cuales tenemos que resolver. Entonces, ahora también vamos a ver cuántos conflictos se pueden presentar día a día en el ejercicio de nuestra función. Como yo les decía, la administración pública, el ejercicio de esta función pública
No basta que seamos buenos técnicos, no basta que tengamos los conocimientos necesarios para desarrollar nuestra función desde el punto de vista profesional. Es componente importante para el desarrollo de esa función pública tener un componente ético, es decir, las buenas prácticas, el ejercicio de aquellos deberes a los que estamos obligados en el desarrollo de nuestra función. Bueno, por ejemplo, nosotros en la administración pública tenemos la ley del Código de Ética de la Función Pública que establece definitivamente deberes, principios, deberes y obligaciones que tenemos que cumplir. De acuerdo a esta ley, obviamente la función pública tiene como finalidad el servicio a la nación, ¿no? Entonces, de conformidad a lo dispuesto en la con el propósito de obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía. Entonces, bueno, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos conforme a lo dispuesto en la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. Entonces, nosotros como funcionarios públicos estamos al servicio de la nación. Desarrollamos un servicio público que definitivamente, como les digo, tiene que generar valor público, pero para desarrollar ese servicio público tiene que apegarse definitivamente a preceptos éticos, que es un conjunto, como le digo, de principios, valores, obligaciones, deberes que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente no tienen que prevalecerse los intereses privados versus los públicos, que ahora lo vamos a ver. Entonces, estos deberes del empleado público deben estar instalados en cada uno de nosotros y tener esa convicción de que no debe ser una imposición porque tenemos un código de ética, porque tenemos normativa que nos sancione en caso de incumplamos alguna responsabilidad, alguna función, sino que debemos desarrollar todo estas funciones y estos deberes que el servicio público nos impone, pero por una cuestión de convicción. Y yo creo, como les decía al inicio, que estas jornadas van a incentivar o van a coadyuvar a que poco a poco podamos reforzar algunos conocimientos importantes, algunos conceptos importantes que nos permitan, además de recordarlos, tenerlos presente en el desarrollo de nuestra función. Entonces, es diferente desarrollar una función pública guardando ciertas, como les digo, ciertos condicionamientos, ciertos deberes, porque me los quieran imponer. No, lo importante es que ustedes desarrollen su función con convicción de que estos deberes son aquellos que debo de cumplir, porque son aquellos que desde mi punto de vista ético escojo como buenos en el desarrollo, no solamente para mi desarrollo personal, porque desde mi punto de vista ético para mí me da bienestar, es un factor de bienestar, es un factor que guarda relación con mis propios valores, sino que además es una manifestación ética de que esos valores van en relación a la sociedad, ¿no? En su conjunto. Es decir, escojo ser probo, escojo de alguna forma tener esta escala de valores positiva en el estado, en el desarrollo de mi función, porque es bueno para mí y porque es bueno para la colectividad a la que yo conformo, ¿no? Entonces, el ejercicio de esta función pública tiene que tener una delimitación clara de tres aspectos principales. Por un lado, los fines privados. Todos tenemos intereses privados que en algún momento se van a manifestar. Por ejemplo, intereses privados
en lo económico, tenemos intereses privados en lo familiar, en lo amical, y también tenemos, de alguna forma, intereses, por ejemplo, de partido o agrupación a la que podemos estar perteneciendo. Entonces, tiene que haber una delimitación clara entre estos intereses privados de partido o agrupación política de corresponder a la que se pertenece, en este caso si es un partido político, y tiene que haber una delimitación también con los fines del Estado. Entonces, justamente a todo esto se le llama la prevalencia del interés público. Si yo sé distinguir con claridad los fines privados de los fines públicos, definitivamente creo que es lo que nos va a llevar al bien común, ¿no? Disculpe. Entonces, en este caso, haciendo una cita a Sabater, nos dice, ¿no? Los tres son legítimos. Yo puedo tener intereses privados, ¿por qué no? También puedo tener intereses respecto de un partido político, respecto a la ideología de un partido político, una agrupación política, hoy en día un movimiento político, porque bueno, ya los partidos políticos cada vez más están desapareciendo, pero todos estos intereses, de alguna forma, no deben mezclarse nunca, mantenerse totalmente separados. Es decir, una persona no puede, como les digo, mezclar estos intereses porque definitivamente no se estaría prevaleciendo el interés público. Entonces, si nosotros no podemos distinguir o no estamos en la posibilidad de distinguir estos diferentes intereses, entonces definitivamente no estamos preparados para desempeñar una función pública. Yo no puedo, por ejemplo, prevalecer el interés de beneficiar, por ejemplo, a una pariente muy cercana dentro de los grados que establece la norma de incompatibilidad para que trabaje en el Estado. ¿Qué pasa si yo soy miembro de un miembro de un comité de selección que está en este momento participando en un procedimiento de selección de un contrato CAS, pongamos como ejemplo, y en donde este contrato CAS lo que se busca es concursar de alguna forma alguna plaza, algún puesto que tengamos en el Estado, pero que sin embargo yo como miembro de ese comité tengo alguna amistad, algún familiar. Si yo beneficio a esa persona o siquiera participo de ese comité sin manifestar una incompatibilidad, definitivamente estamos, a manera de ejemplo, poniendo o priorizando el interés privado sobre el público. También, por ejemplo, si es que yo utilizo los bienes y recursos del Estado para beneficiar a determinada agrupación política, por ejemplo, para financiar a determinada agrupación política, definitivamente también estoy priorizando ese interés privado porque definitivamente hay un interés privado de por medio. Entonces, si nosotros encontramos en conflicto un interés privado versus de un interés público para los fines del desarrollo de nuestra función pública, siempre debemos priorizar el fin público, el fin del Estado. Y si no estamos preparados, definitivamente no podemos trabajar en el Estado. Como ustedes saben, en nuestra sociedad está muy arraigada la corrupción, ¿no? Creo que es definitivamente uno de los males que nos aqueja. Cada vez de diferentes formas, con mayor incidencia, y también
además de la corrupción, diría que dentro de toda esta, digamos, detrás de toda esta gama de actos que de alguna forma se van diversificando cada vez más y que definitivamente todos son actos de corrupción, tiene que estar presente, como no, el sentido ético y el sentido moral de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué es para nosotros la corrupción? Bueno, esta es una definición tomada de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, pero siempre la corrupción va relacionada con lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, yo uso de forma indebida ese poder público que me ha dado el Estado, en este caso, desde cualquier rol que desempeñemos, tesorería, contabilidad, recursos humanos, estoy a cargo de la gestión de presupuesto público. Desde cualquier rol se nos ha dado un poder público. Desde que desempeñamos esa función pública, quiero decirles que ustedes tienen asignado un poder. Ese es un poder público de decidir de cómo realizar esta función pública. Entonces, yo utilizo ese poder público para obtener definitivamente un beneficio, ¿no? Un beneficio indebido a propósito del uso de ese cargo, ¿no? Los beneficios pueden ser diversos. Puede ser una ventaja, puede ser un beneficio económico, o puede ser inclusive directo, indirecto, puede ser público, privado, y definitivamente todo esto vulnera nuestra escala ética, que como les digo, esta escala ética es una escala personal, es una elección personal, decir bajo qué parámetros voy a conducir mi vida, y además definitivamente vulnera pues los derechos fundamentales actualmente vigentes, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tenemos? Amenaza la estabilidad y seguridad de la sociedad, ¿no? Socava las instituciones. Hoy en día las instituciones han perdido totalmente legitimidad, no todas, pero la mayoría de ellas pierde legitimidad porque la ciudadanía pierde confianza en el desarrollo de las funciones que tiene asignadas. Además de ello, atenta contra los valores de la democracia, la ética y la justicia, y compromete definitivamente el desarrollo sostenible de nuestro Estado, de nuestro país. Si nosotros tuviéramos que identificar algunas causas de la corrupción, bueno, una de las primeras yo creo que sería esta famosa cultura de la viveza, estas frases tan comunes que se hacen y que las hemos escuchado, estoy segura muchos de nosotros, en relación a que roba, pero hace obra, como justificando de alguna forma estos actos que se presentan generalmente en nuestras autoridades. Todos roban, pero al menos queda algo. Hemos normalizado este tipo de conductas. Obediencia y favor, se produce ese famoso clientelismo desde adentro del Estado. No todo es, ahí está la cultura del favor, yo te doy, tú me das, pero sin embargo se deja de lado esos fines públicos que tenemos asignados en el desarrollo de nuestra labor, o lealtad a un grupo particular, a aquellos grupos que de alguna forma, por ejemplo, pudieran estar organizando dentro de una entidad, dentro de una organización pública, definitivamente estas redes de corrupción que cada vez más se difunden, si es que no son detectadas, o también puede existir, como se dice, lealtad a cualquier interés que no sea público, no grupos, zona de procedencia o de familia, ¿no? Y además de eso también identificamos algunas consecuencias, ¿no? Yo creo que la desconfianza frente a la administración pública, de los roles que desempeñan las instituciones, la pérdida de institucionalidad,
por estos actos de corrupción hace que se pierda totalmente la confianza en la labor que hacen, ¿no? Si recuerdan, a manera de ejemplo, hace ya algunos años se descubrieron muchos actos de injerencia en relación a la designación de jueces y fiscales, a la ratificación de jueces y fiscales, al ascenso de jueces y fiscales que de alguna forma no se manejaban de forma meritocrática, ¿no? Sino definitivamente había una suerte de injerencia de diferentes autoridades para de alguna forma influir en las decisiones de estas personas para que se beneficie tal o cual funcionario, ¿no? Tal o cual juez en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese entonces si nos ponemos a pensar? Yo creo que todos sentimos una suerte de desconfianza total de esta institución, porque por la forma en que se había venido manejando y definitivamente ocasiona mucho daño a las instituciones y queda todo un proceso que hay que tomar, que hay que adoptar para recobrar aquella confianza de la ciudadanía, aquella aceptación de la ciudadanía respecto de la labor que realiza esta institución, ¿no? Y así podemos encontrar también muchos casos, ¿no? Que los vemos cada vez de forma más diversa y de forma más seguida, ¿no? A manera de ejemplo también podemos mencionar todos estos actos de corrupción que se presentan por ejemplo, en esta selección objetiva que se tiene que hacer en relación a las empresas que tienen que ejecutar obras públicas, pero que sin embargo intereses no solo públicos, sino en relación a intereses privados que no son que no son lícitos, de alguna forma provocan que tal o cual empresa sea elegida cuando no corresponde o cuando no corresponde ser seleccionada. Entonces, todos esos actos de corrupción que se presentan día a día lo que hace es perder confianza, como les digo, en la función pública, confianza en las instituciones, que luego es muy difícil de recuperar, ¿no? Entonces, como otra consecuencia podríamos decir que hay la falta de meritocracia para el ingreso a la función pública. En el caso de la carrera pública, que también se ve deteriorada, los funcionarios que han perdido el sentido de la función pública, muchos de ellos definitivamente por la forma en que tienen de comportarse, ciudadanos como suplicantes a quienes se les hace el favor, ¿no? Finalmente, tienen que acudir a las entidades públicas a hacer un trámite, pero que sin embargo para hacerlo tienen que pagar a veces o dar alguna propina a alguno de los funcionarios para que cumplan con su labor, ¿no? Entonces, digamos que estas son algunas de las principales consecuencias de la corrupción que vemos en nuestro país. Ahora, vamos a entrar rápidamente a lo que es un conflicto de interés, ¿no? Entonces, ¿a qué denominamos un conflicto de interés? Seguramente también a más de uno se le ha presentado una situación en la que tienen que escoger un interés personal versus un interés público, ¿no? Entonces, un conflicto de interés es cuando un funcionario tiene, como les decía, un interés particular, personal, puede ser familiar, comercial, partidario, decíamos, económico, que se contrapone al interés público. ¿Y cómo se manifiesta? Vamos a verlo. Primero tienen que haber tres condiciones para que se presente un conflicto de interés. Primero tiene que haber un deber, una responsabilidad de ese funcionario público. Ustedes conocen que generalmente esos deberes y funciones están previstos en un ROF, en un MOF, en algún documento de gestión interna. Entonces, y ese deber lo tiene que ejercer obviamente bajo los principios éticos
y con neutralidad, con imparcialidad, con objetividad. Se presenta, además de ese deber, un interés privado. Ese interés privado, como les digo, puede ser, tiene diferentes acepciones. Entonces, que concurre y que puede resultar implicado por la decisión en la que participa el empleado, ¿no? Entonces, como tercer supuesto tenemos a la valoración, que ese interés privado puede afectar de manera razonable la transparencia y objetividad del análisis, aunque ello no necesariamente siempre se consuma. Entonces, si tenemos estos tres elementos, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, un integrante de un comité de adquisiciones va a evaluar la propuesta de 3 empresas. Y en una de ellas, su hermano tiene acciones. Definitivamente puede entrar en conflicto de intereses porque es posible que él pueda prevalecer, en este caso, el interés privado, en este caso por tener a un hermano que tiene acciones dentro de las empresas que se presentan como postores, en este procedimiento de adquisición. ¿Se da un conflicto de interés? Por supuesto que se está dando un conflicto de interés. Porque finalmente existe el riesgo, la posibilidad de poner en duda la objetividad de esta persona o si es que decide beneficiar a la empresa del hermano, ya sería de alguna forma ese conflicto se ha materializado al beneficiar al hermano de correspondencia. Otro ejemplo es si el presidente de una empresa del Estado en el rubro de hidrocarburos es consultor de empresa privada en el mismo rubro. ¿No? De alguna forma, no existe claridad ni transparencia en relación a que si él va a tener esa debida objetividad en el desarrollo de su función. Otros ejemplos que tenemos es si un empleado de la Superintendencia de Banca y Seguros que tiene a su cargo la supervisión del sistema renuncia a su cargo y es nombrado gerente de una empresa que supervisaba, ¿no? Es decir, ¿en qué medida podemos considerar que no ha habido de alguna forma alguna entrega de información o alguna gestión de intereses que ha llevado a que este señor de alguna forma sea contratado en esta empresa supervisada? Otro ejemplo que tenemos es que si el presidente del comité que otorga una concesión en preinversión es consultor de la empresa postora en el proceso, ¿no? Que es un ejemplo similar al que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, no existiría esa objetividad definitivamente que se tiene que tener para el correcto desempeño de la función pública. Ahora vamos a pasar a ver un poco la clasificación de estos conflictos de interés, que me gustaría que, como les digo, a manera de introducción y de conceptos básicos los tengan presentes en el marco de este modelo de ética y de integridad. Se presentan conflictos de intereses desde la perspectiva de las consecuencias, en este caso lo denominamos real. Entonces, ¿cuándo es un conflicto de interés real? Cuando se concreta un resultado. Es decir, es el interés privado del servidor interfiere de manera concreta y efectiva con sus obligaciones públicas. Es decir, ese conflicto no es potencial. Ese conflicto se ha dado en una manifestación, en la actuación de un determinado acto. En este caso, se consuma el acto arbitrario. Como por ejemplo, cuando otorgo una buena pro a una empresa vinculada con miembros del comité de adjudicación. ¿No? El ejemplo que ya de alguna forma venimos viendo. Entonces, en esos casos hay un conflicto de interés real. Cuando hay un conflicto de interés desde la perspectiva de las consecuencias potencial, porque no siempre se presenta de alguna forma
un conflicto o un acto objetivo o se concreta de alguna forma una conducta por parte del funcionario que lo lleva a ese conflicto de interés. Por ejemplo, cuando asume una función pública y tiene un interés privado personal, que podría en algún momento, no hay acá una conducta concreta, podría llevar en algún momento a un conflicto. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Un jefe de un laboratorio de un hospital público es dueño de 7 laboratorios privados que brindan servicios a entidades públicas, pero no al hospital en donde dicho jefe trabaja. Entonces, es potencial porque de alguna forma es posible que en algún momento, por ejemplo, esta persona o este jefe de laboratorio pudiera, o este hospital en donde trabaja este jefe de laboratorio, pudiera contratar a alguno de estos laboratorios privados de los cuales él es dueño. Entonces, hay una apariencia de conflicto, ¿no? Es por eso se dice potencial. No hay desvío de poder, pero sin embargo las circunstancias y la posición de poder del servidor público genera una duda razonable y yo pienso que también definitivamente una falta de transparencia en su actuación. Entonces, real, concreto, potencial, porque se puede dar en algún momento o simplemente por la situación existiría una falta de transparencia, ¿no? Ahora, desde la perspectiva temporal también tenemos 3 conflictos de interés. El primero es persistente a la función pública, es decir, si alguno de nosotros tiene un vínculo previo al ingreso a la gestión pública, podría estar también en una situación de incompatibilidad. ¿Cuándo? Por ejemplo, un congresista que está vinculado a una empresa asume participación en una comisión de producción en el Congreso, en donde a través de ese desempeño de esa función de miembro integrante de la comisión de producción pudiera, por el alcance de las labores que tiene, beneficiar a esta empresa. Entonces, se dice que es persistente porque de alguna forma esos vínculos con las empresas o con la empresa lo tenía antes de conformar o antes de ser parte o de desarrollar esa función dentro del Congreso. De que puede determinarse una incompatibilidad, podría, definitivamente, porque puede estar establecido como incompatibilidad de este congresista que participe en algún proceso en donde se vea vinculado o es en un proceso en donde de alguna forma carezca de objetividad el hecho de que él pertenezca a una empresa vinculada con la función que realiza este comité, ¿no? O, por ejemplo, una asesora de una empresa que es regulada o supervisada por una entidad y después entra a trabajar a dicha empresa como asesora, ¿no? Entonces, aparentemente podría entenderse que ha habido una gestión de intereses o algún favorecimiento para que ella entre a elaborar esta empresa. Después tenemos concurrente, un tipo de conflicto concurrente a la función pública, en donde está relacionado a intereses privados que confluyen o convergen con la función pública, ¿no? Mientras se desarrolla la función pública, ¿no? Entonces, en este caso, debería de derivarse en la abstención del desarrollo de esa función. Entonces, ¿cuándo es concurrente? Un funcionario que a manera de ejemplo, que debe resolver una petición administrativa de una empresa en la que su cónyuge, tiene participación, ¿no? Entonces, definitivamente hay un interés real, ¿no? Porque no podría participar teniendo en cuenta este conflicto que se presenta. Entonces, lo que procede es determinar una abstención, ¿no? Porque definitivamente lo podemos ver este conflicto como un impedimento. Entonces, el otro ejemplo es el miembro de un tribunal que debe determinar una sanción o absolución a un ex cliente suyo. Entonces,
en qué medida este miembro del tribunal va a poder ser objetivo para de alguna forma determinar una sanción respecto de una persona con la que ha tenido un tipo de relación. Entonces, lo que sigue es determinar o manifestar su abstención. Seguimos en la perspectiva temporal y el otro tipo de conflicto de interés es el posterior o subsecuente a la función pública. Es decir, ya no trabajamos en la función pública. En esos casos, son intereses privados que surgen luego de dejar este empleo público, de dejar esta función pública. Entonces, por ejemplo, representar o asistir a una persona en algún procedimiento en el que participó durante su actividad en la entidad. Por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista de control, podemos participar en entidades que nosotros hemos auditado hasta un año después de haber cesado. ¿Por qué? Porque pudiera entenderse que yo, un integrante del control, ha tenido podríamos denominarle ha ocasionado o ha prestado algún beneficio o algún favorecimiento para este funcionario que ha permitido eventualmente que yo labore en esa entidad. Entonces, estas incompatibilidades o prohibiciones también están establecidas en diferentes normas porque se considera que habría un conflicto de interés. Otro ejemplo también encontramos en asesorar a cualquier administrado en algún asunto que está pendiente de decisión durante su relación hacia una administración pública honesta y eficiente con la entidad. Entonces, en este caso, dejó de laborar en la administración pública, pero que asesora a esta persona en asunto que él venía viéndolo desde su función en la administración pública, ¿no? Entonces también ciertamente no habría la objetividad necesaria para considerar que desarrolló su función de forma correcta, sino que podría entenderse que había un interés de por medio que lo llevó después a tener este tipo de relación, ¿no? Ahora, tenemos, de acuerdo a los tipos de conflicto de interés, voy a avanzar un poquito más rápido, ya la hora un poco pasó, es lo que nosotros le denominamos la puerta giratoria, ¿no? Entonces, en esta denominación de revolving door, lo que se hace es que se conoce al beneficio impropio de altos funcionarios que pasan del sector público al privado. Por eso le llevamos puerta giratoria. El que sale del sector público y pasa al privado y del privado al público. Entonces, hay una línea delgada de control porque finalmente habría que entender si estas transiciones del privado al público, es decir, de un funcionario que pasa del sector privado al público, no estaría o no habría incurrido en una gestión de tráfico de influencias, por ejemplo, o alguna gestión indebida para beneficiarse con esa transición. Entonces, ¿cuándo se presenta una transición del público al privado? Es decir, un funcionario que pasa del sector público, pasa al sector privado. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Siempre tiene que haber una relación, es decir, es un colaborador, un trabajador, un funcionario que pasa a una empresa, a una entidad, y esa empresa está vinculada al rubro en donde él tuvo poder de decisión. Por ejemplo, el titular del INPE, pusimos a manera de ejemplo esta entidad, que pasa a formar parte del directorio de una empresa proveedora de armas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Uso indebido de la información privilegiada que se tuvo en función al cargo público, ¿no? Porque eventualmente como parte del directorio, eventualmente tuvo información en relación a cuáles de estas empresas se han presentado como proveedoras
en algún procedimiento de selección. El aprovechamiento de conexiones o influencias dentro de una institución para favorecer a esa representada, ¿no? Por ejemplo, si se vio favorecida con ese procedimiento de selección, y puede ser una alerta de un ofrecimiento anticipado de cargos, contratos y pagos futuros de los funcionarios cuando deje la función. Es decir, tú me beneficias si yo ingreso a si se me selecciona, si me veo beneficiado con la buena pro en este contrato, con esta empresa, yo te ofrezco posteriormente un alto cargo o simplemente una función bastante expectante en el sector privado, luego de haberse beneficiado en este caso con este contrato, ¿no? Entonces, aquí definitivamente hay una manifestación de un conflicto de interés y, como les digo, inclusive pudiera haber una gestión de intereses o hasta un delito penal de corresponder, ¿no? Y también hay una puerta giratoria del privado al público, es decir, esa transición de un sector privado al público, como por ejemplo una persona que tiene intereses en un determinado rubro comercial es designado en un alto puesto en el Estado, ¿no? Y con poder de decisión. Pero hay una condición previa, ¿no? Definitivamente hay un interés o hay alguna situación que no es transparente, como por ejemplo un empresario minero que después es designado viceministro de Energía y Minas, ¿no? Entonces, de alguna forma, podría estarse priorizando el interés particular en perjuicio de la objetividad o del interés general que debería de existir para la designación de estos puestos en el Estado, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, en esta parte diríamos que toda persona que labora en el sector público tiene que estar alerta y tiene que tener en cuenta estos supuestos de conflicto de interés en los que pudiera verse involucrado. Entonces, tiene que tomar definitivamente las previsiones. En caso se le presentara alguna situación de conflicto, debe manifestarlo y debe de informarlo, debe de abstenerse para evitar de alguna forma inclusive algún deslinde de responsabilidad sobre el particular, ¿no? Porque, como les digo, estos conflictos de interés generalmente se establecen en la normativa a manera de prohibiciones e incompatibilidades. Pero si no están con claridad establecidos de esta forma, tienen que estar alerta respecto de cualquier situación que pudiera entenderse como tal, ¿no? ¿Y cómo se gestionan estos conflictos de intereses? Bueno, el Estado definitivamente, y esto si lo vemos, en este marco de implementación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción, por ejemplo, las entidades tienen que implementar dentro de estos componentes el componente conflicto de interés, que está en relación a identificar cuáles serían los conflictos de intereses, por ejemplo. Por ejemplo, tener también inclusive la relación de los trabajadores, sus relaciones de parentesco, las relaciones comerciales, etcétera, que tendrían que presentar para, de alguna forma, manifestar o conocer si existiría un riesgo por parte de los trabajadores en relación a la presentación de un conflicto de interés, ¿no? Tenemos actualmente la declaración jurada de intereses, que es obligatorio presentar a todos los funcionarios públicos, inclusive la Contraloría también tiene una declaración jurada de intereses, en donde todos tenemos que manifestar nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones de parentesco, que de alguna forma permitan al empleador tomar conocimiento y estar alertas o minimizar el riesgo de que se presenten este tipo de situaciones. Entonces, finalmente, si tenemos que desplazar funciones a nivel de Estado, diría que primero, definitivamente necesitamos el compromiso de la alta dirección, ¿no? El apoyo de la alta dirección para adoptar medidas preventivas como las que les acabo de comentar, identificar los riesgos
y después hacerle seguimiento para controlar esos riesgos y minimizarlos, ¿no? Ya, entonces vamos cerrando porque ya la hora se ha extendido bastante. En el caso que a ustedes se les presente alguna situación de riesgo, yo les recomendaría que definitivamente se hagan algunas preguntas, acá se las voy a dejar, para que manifiesten abiertamente que están en ese tipo de situación, ¿no? Entonces, tienen que abstenerse, tienen que inhibirse, siempre tomar o adoptar decisiones con transparencia y renunciar a este tipo de situaciones, ¿no? Definitivamente la entidad, por supuesto, tiene la posibilidad de rendir cuenta, de pedir información para efectos del procedimiento de responsabilidades que corresponden en el caso hayan inobservado alguna incompatibilidad o alguna prohibición derivada de un conflicto de interés. Y bueno, en el caso del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, simplemente terminar diciéndoles que es muy importante que tengamos en cuenta este concepto de integridad que se trata de resaltar en la política de integridad, en el plan de integridad y lucha contra la corrupción, que es preservar, que es de alguna forma posicionar el concepto de integridad pública de manera, a través de una suerte de acciones de carácter preventivo, ¿no? Acciones de carácter preventivo que tienen que ver con principalmente una cultura en valores, una difusión de lo que significa integridad dentro de las organizaciones, de la identificación de los riesgos dentro de la organización para poder atenderlos y mitigarlos, y también tener un buen sistema de denuncia ciudadana que nos permita hacer frente a posibles actos de corrupción, ¿no? Yo creo que lo dejamos por allí y de repente nos podemos ir para terminar, que los problemas que busca atacar esta política de integridad, perdón, es definitivamente tener políticas claras, ¿no? Como les decía, políticas claras que las entidades tienen que implementar a través de sus planes, a través de la instalación o a través de la creación de esas oficinas de integridad, para que de alguna forma estas oficinas se encarguen del seguimiento de control interno, se encarguen de la identificación de riesgos y además se encarguen de políticas o de procedimientos que prohíban, por ejemplo, estos conflictos de intereses o de alguna forma la gestión de intereses, la gestión de, por ejemplo, cuándo es posible recibir un regalo como funcionarios públicos, y sobre todo resaltar que todo esto debe llevar a incentivar una cultura de probidad dentro de la organización. Creo que es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Milagros. De verdad nos has hecho un panorama bastante amplio y completo, abordando desde la ética, la moral, la corrupción y culminando un poco con lo que es conflictos de interés, ¿verdad? Damos por culminada esta conferencia, pero sin más, si alguien tiene alguna consulta o pregunta hacia el expositor. Una pregunta. Sí, claro, sí lo escucho. Yo sé que la Contraloría es la que, en base a sus acciones, puede determinar la cantidad que cada año pierde el Perú, el Estado, por corrupción. El año pasado, ¿cuánto sería el monto en que se ha más o menos perdido por ese tema?
Esa es mi Bueno, en pregunta. realidad, sí, los montos exactos no los conozco, pero sí las estadísticas sobre el particular, ¿no? En realidad lo que nosotros hacemos como control son servicios de control, así les denominamos servicios de control, que pueden ser concurrentes, esencialmente concurrentes, que tienen como finalidad prevenir o alertar a las entidades para evitar de alguna forma a través de la información o la comunicación de situaciones adversas que se pueda de alguna forma que permitan el cumplimiento de los objetivos de ese proceso, ¿no? Es decir, si nosotros encontramos alguna situación adversa que podría poner en riesgo el cumplimiento de ese objetivo, de ese proceso que se esté evaluando, lo comunicamos inmediatamente. Igual, también tenemos otros servicios que son los servicios de control posterior, en donde se tienen como finalidad identificar las responsabilidades de los funcionarios públicos. En todos los casos, nuestra finalidad es definitivamente identificar acciones irregulares, pero principalmente es acompañar a las gestiones para que no se cometan estos actos irregulares, ¿no? Ahora, como estadística numérica de lo que involucra o de lo que se derivan todas estas intervenciones por parte de la Contraloría, no tengo una cifra exacta, ¿no? Pero la puede encontrar usted en la página web de la Contraloría. Hola, muy buenos días. Buenos días. Una consulta. Habló usted sobre la creación de una oficina de integridad, me parece haber escuchado, y que tenía algunos Así fines es. generales. En el supuesto de esto que se dé en nuestra institución, ¿nos podría dar algunos lineamientos? Al menos quiénes conformarían, cómo sería, o sea, más que todo un poquito más de alcance en ese sentido, ¿no? Porque también tenemos que considerar de que ya nuestra organización ya cuentan con mecanismos, dispositivos, ¿no? Y personal que hace ese tipo de seguimiento. Entonces, ¿cómo sería la relación? Quizás tomar un equipo, algo denominativo. Si tiene algún alcance, por favor, sobre ese tema. Sí, claro que sí, ¿no? Digamos que a raíz de la política anticorrupción y posteriormente con la aprobación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se establece por parte de las entidades la necesidad de implementar una oficina de integridad. Esta oficina de integridad tiene la implementación de todos los componentes que están previstos en este plan, ¿no? Ahora, es esencial que esta oficina de integridad dependa del titular de la entidad para que tenga la voluntad definitivamente de los líderes de la organización de apoyar la labor que van a realizar. Esta oficina tiene una labor esencialmente preventiva. Preventiva a través de, por ejemplo, la identificación de los riesgos, de los principales procesos que realiza la entidad, en este caso el despacho presidencial, mapear cuáles son los principales procesos. Luego de mapear los procesos, cuáles son los riesgos que se podrían encontrar en estos procesos para poder atenderlos, ¿no? Definitivamente, y para poder desplazar acciones que permitan minimizar, por un lado. Otro aspecto importante que tiene esta oficina de integridad es hacer el seguimiento a la implementación del sistema de control interno dentro de la organización, no para la cual definitivamente se guía por las normas de control interno, las normas para la implementación del sistema de control interno que emite la Contraloría General. Tiene también, por ejemplo, la necesidad o la obligación de articular acciones relacionadas con implementar un buen sistema de atención de denuncias, en donde se garantice la reserva de los denunciantes,
y de alguna forma permita canalizar aquel reporte de actos irregulares que se puedan presentar en la entidad. También, por ejemplo, tiene la obligación de establecer esto que le llamamos la política de regalos dentro de la organización, si se va a permitir o no recibir regalos, y si se va a permitir por qué montos, en qué circunstancias o no se va a permitir. En realidad, tiene a su cargo el desarrollo de los diferentes componentes que están en el plan para crear una cultura de prevención de la corrupción esencialmente. Es decir, con este modelo de este plan que tiene vencimiento en este año 2021, de lo que se trata es de que la entidad pase de un sistema punitivo que existió en la anterior política a un sistema preventivo. Y preventivo, prevención de actos de corrupción, prevención de irregularidades dentro de la organización, para que, como le comento, de alguna forma, valga la redundancia, se prevengan actos irregulares, ¿no? Entonces, es un conjunto de componentes que lamentablemente no ha habido tiempo para explicarlos todos, los tenía en la presentación, se los puedo dejar y eventualmente creo que ya en una segunda oportunidad ya las podemos ver en detalle, ¿no? Muchas gracias. Al respecto, quisiera ampliar la información. Acá en el despacho presidencial recientemente ha sido creada la Oficina de Integridad Institucional, creada como una unidad funcional. Y bueno, ahorita está ya iniciando las acciones preventivas que usted mencionaba, ¿no? Y estamos ya efectivamente viendo los casos que corresponden a esta oficina, ¿no? Eso es. Perfecto, quería comentar. perfecto. Entonces, están, digamos, a la implementación de todos los componentes que nos pide la norma, ¿no? Esa es la idea. Sí. Muchísimas gracias a todos los participantes Gracias y también a ti, ustedes. Milagros. Gracias, Melina. Muchos Gracias a saludos ti, y hasta Melina. nuestro siguiente viernes. Ok, perfecto.